Olá a todos, estamos aqui para mais uma edição do nosso programa Pelo Mundo Ásia Especial. Hoje vamos estar discutindo aqui essa situação complicadíssima, né, que enfrentam os palestinos, que enfrenta o povo palestino por conta aí de décadas, né, de pressão e de ameaças por parte do Estado de Israel, né. E eu, professor Eden, temos hoje aqui o prazer de receber o companheiro doutor, né, Ismail Hassan. Ele que tem uma história, né, extraordinária, que a gente vai pedir para ele contar para nós aqui um pouco da história de vida dele, né? Ele que é filho de pai palestino e de uma mãe cubana, se graduou na escola, na Universidade de Ciências Médicas de Havana, né, em Cuba, e também fez uma especialização em cardiologia no Instituto de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular de Havana. Então a gente vai estar trocando essa ideia com ele aqui. Pelo fato de ter um fuso horário aí de 6 horas de diferença, eu e o professor Edwin decidimos hoje fazer esse programa gravado, que vai ao ar na hora de sempre, né, às 8 horas da noite, mas dessa vez não será ao vivo. De toda forma, mande seus comentários, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, para que a gente possa, né, estar levando essas discussões aí ao maior número de pessoas. Buenas noches, Ismail. Bem-vindo ao Cotidiano. Buenas noches, muy buenas noches a ambos, Douglas, profesor Eden, y muchas gracias a ustedes dos por tenerme en su espacio en este momento tan complicado que está pasando Palestina y el pueblo palestino. Y muchas gracias por sus esfuerzos por llevar la voz de aquellos que no tienen representación en los medios cotidianos a través de estas vías y estos medios alternativos. Muchas gracias a ustedes. Boa tarde, professor Eden, né? Hoje não é boa noite para nós, aqui ainda estamos na tarde, né? Boa tarde, Douglas. Buenas noches, Ismail. Boa noite para você, caro e cara ouvinte que está aqui, que vai estar ouvindo essa live no período, na hora que o Douglas falou, né? E dizer, né, a importância desse programa que tem no dia de hoje, né? Recebemos muitas poucas informações sobre o que está acontecendo na Palestina, informações que vêm, da maioria das vezes, de maneira bastante filtradas, né? Porque as notícias no Brasil são filtradas, em especial no que se trata de Israel, e dizer, né, e ressaltar a importância da resistência do povo palestino, né? Apesar de toda a agressão que aconteceu aí ao longo das últimas 2 semanas, sobreviveu e resistiu mediante a todas as agressões que Israel trouxe, né? E evidenciar algo que é importante, né, que se sempre traz, né, que o Estado de Israel é um Estado baseado no apartheid social, político e racial, né, e que o Estado de Israel, né, hoje, ele apenas existe, né, porque ocorre, né, uma anuência, né, por parte de vários países a nível internacional, né, dentre os quais Estados Unidos e Europa Ocidental. Eu acho que isso é importante se ressaltar, até porque foram os mesmos países que deram cartadas para a África do Sul durante o apartheid, né. Enfim, encerro aqui a minha participação, quero ouvir mais o Ismail falar, mas só que eu tenho que trazer essa questão porque eu acho que é fundamental. Um abraço aí para vocês e espero que gostem muito do papo que vai estar rolando aqui agora. É isso aí. Então, a todos que nos acompanham, já se inscrevam no canal, no youtube.com/cotidiano news, ativem o sininho, compartilhem aí nas suas redes, deixem o like, que é importantíssimo, mandar para aqueles grupos de WhatsApp, você sabe que tem pessoas de progressistas, de esquerda, ou pessoas que se interessam pelo tema, né? E isso nos ajuda muito. Lembrando que nós somos um meio independente, a única forma que a gente tem aí de estar crescendo e de manter nosso trabalho é com o apoio de vocês, seja compartilhando ou seja também contribuindo financeiramente através do Apoia-se ou do Superchat ou através mesmo de uma doação individual através do Pix. Todos esses links estarão aí na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário também. Não deixe de nos ajudar. E como eu comentei antes, né, a gente vai começar esse programa pedindo para o Ismail contar um pouco da história dele, né, que é muito interessante essa ligação entre Cuba e Palestina, né,
que mostra, né, como a Revolução Cubana, desde o princípio, né, foi pautada pela solidariedade internacional. Então, a história do Ismael, ela ultrapassa gerações, né, começa com a ida do pai dele para Cuba e depois, né, com a história dele mesmo que a gente vai estar contando. Então, que ele vai estar contando, né? Então, doutor Ismael, por favor, conta-nos um pouco de sua história, não? Como, como passou tudo isso, pues, de alguém que estudou em Cuba, viveu em Palestina, agora vive em Jordânia. Cuéntanos un poco de esa jornada. Sí, bueno, a ver, les voy a dar un muy pequeño resumen de lo que he vivido, porque aquí lo más importante es ahorita hablar de la cuestión de la causa del pueblo palestino, ¿no? Para que sobre todo las personas lo entiendan. A ver, yo soy Ismael, como ya conocen, tengo 34 años, mi papá es palestino, mi mamá es cubana. Mi papá fue a estudiar a Palestina gracias a las becas que desde hace muchos años el gobierno cubano le otorga a la OLP, a la Organización de Liberación de Palestina, como ayuda y en solidaridad, ¿no? Por la situación que ha estado viviendo y que vive el pueblo palestino. De hecho, se han graduado cientos y cientos de profesionales palestinos en Cuba a lo largo de casi 40 años. Mi papá llegó a Cuba en el año 78, estudió medicina allá, conoció a mi mamá, que es cubana, que también es médica, y nada, se conocieron allá, se casaron allá, y yo nací en Cuba en el 87. Viví en Cuba hasta los 5 años, hasta el año 92, que fue cuando mis padres terminan su especialidad, y entonces decidimos regresar para acá, para el Medio Oriente. En aquel momento, cuando nosotros regresamos en el año 92, todavía no podíamos entrar a Palestina, es decir, todavía Cisjordania y Gaza estaban bajo ocupación completa de Israel, no se habían firmado aún los acuerdos de paz de Oslo, y en aquellos momentos los palestinos que estudiaban en Cuba prestaban sus servicios en diferentes zonas donde la OLP tenía organizaciones. Por ejemplo, a mi papá le tocó trabajar en el año 87 hasta el 89 en Tanzania prestando servicio social, y después cuando nosotros regresamos al Medio Oriente en el 92 trabajó y vivimos 2 años en Irak trabajando para la Cruz Roja Palestina hasta el año 94. En el 94 ya se crea la Autoridad Nacional Palestina, entra la OLP hacia los territorios de Gaza y Cisjordania después de los acuerdos de Oslo, y entonces es que vivo en Gaza. Nosotros vivimos en Gaza durante 10 años allá. Uno de los momentos, yo creo, de los años más felices de mi vida. Y después de eso, yo termino el bachillerato y regreso a Cuba para estudiar medicina junto a mi hermano. Y estudié medicina en la escuela, en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, y después hice la especialidad en cardiología, como bien dijo el compañero Douglas, y me gradué en el año 2015. Cuando me gradué, regreso para acá, para el Medio Oriente, y regreso a Jordania. Mi familia salió de Gaza, mis padres salieron de Gaza en el año 2012 por los conflictos y la situación muy difícil que existe en Gaza, que lleva ya más de 15 años bajo un completo cerco y condiciones realmente difíciles. Y nada, aquí estoy. Muy importante escuchar tu historia, ¿no? Y ver cómo se da ese enlace, ¿no? A veces entre pueblos que están tan lejanos, ¿no? Pero que se conectan a veces, ¿no? Por su lucha, por sus ideales, ¿no? Y por cosas como, por ejemplo, lo que hace Cuba, de darle la mano, tenderle la mano a todas aquellas personas más desfavorecidas, a los pueblos más desfavorecidos del mundo. En Cuba estudian personas de prácticamente todas partes del mundo, sobre todo América Latina, pero mucha gente de Asia, como por ejemplo Vietnam, Camboya, países que han pasado por situaciones difíciles. Muchos países africanos también reciben becas en Cuba. Por eso que estudiar en Cuba, le pueden preguntar a cualquiera que ha estudiado allá, es realmente una experiencia única. Conoces a personas de todas partes del mundo con diferentes culturas, y es una experiencia realmente única. Se crean relaciones increíbles, y eso es una de las cosas importantes donde la solidaridad de Cuba une al mundo entero.
es realmente increíble. Sem dúvida. Professor Eden. Bom, Ismael, eu gostaria de perguntar-te acerca da história da ocupação israelense em la Palestina. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, Israel ocupa completamente boa parte do território palestino. Anteriormente, a declaração de Balfour, em 1910, já havia estabelecido a oficialização de colônias judias em nos territórios palestinos. Eu gostaria de ouvir acerca um pouco da história da ocupação israelense no território palestino e que tu pudesses falar acerca do acordo recente entre Donald Trump e Netanyahu, chamado Acordo del Siglo, em 2019, que literalmente acaba cierra os territórios palestinos. Bom, é isso. Essa é a pergunta. Está bien. A ver, no es sencillo decir toda la historia del conflicto, ¿no? Pero vamos a intentar dar los datos más importantes para que se entienda, porque también Israel, a través de los medios, es decir, el lobby pro-israelí es un lobby muy fuerte en el mundo, controlan los grandes medios de difusión, los grandes televisoras, los grandes periódicos, tienen el lobby pro-israelí atrás y por eso intentan proyectar la imagen que ellos quieren. Ellos muchas veces quieren proyectar la imagen como un conflicto religioso, como un conflicto de otra índole, pero que no es la realidad. Aquí es un problema de una tierra, de un pueblo que ha sido usurpada, ha sido ocupada y lleva ocupada durante muchos años, y es un conflicto de tierra, para estar claro. Para empezar en la historia, hay que decir que el pueblo palestino, es decir, lleva viviendo en lo que es Palestina hace miles de años. De hecho, la ciudad más vieja del mundo es Jericó. Jericó tiene 10.000 años de historia. Es decir, por lo tanto, los palestinos llevan viviendo en esa tierra hace miles de años. Los pobladores originarios de Palestina son los cananeos. A lo largo de la historia, ahí vivieron varias civilizaciones, como por ejemplo los fenicios. El territorio ese de Palestina viene en una zona geográfica que une a África y a Asia. Por lo tanto, fue una zona que fue víctima de colonizaciones y de invasiones continuas, desde los romanos, los griegos, los persas, pero los pobladores originarios siempre estuvieron ahí. Los cananeos, los filisteos, que son el origen del pueblo palestino que llevan ahí viviendo hace miles de años. Eso es un punto muy importante que hay que dejar claro. Ahora, en cuanto a cómo llegó a formarse el Estado de Israel. El Estado de Israel es un Estado judío, es decir, que realmente es un Estado hecho para unas personas que profesan una religión determinada. Es como, por ejemplo, decir, cogen a todos los budistas del mundo, los ponen en un país y crean un Estado para los budistas o para los cristianos, por ejemplo. Entonces, ¿la idea dónde surge? La idea de crear un hogar nacional para los judíos es lo que se conoce como sionismo. El sionismo es una idea que no es nueva, es una idea ya antigua. Muchos judíos han hablado y han profesado la idea del sionismo, de intentar unir a todos los judíos del mundo en un pedazo de tierra y crear un hogar nacional judío. Ahora bien, el primero que lleva esa idea hacia la política, es decir, el sionismo político, es Theodor Herzl. Theodor Herzl es un periodista austrohúngaro que fue el primero en poner todos los recursos, intentar unir a todas aquellas personas que tenían esa idea del sionismo para llevarlo a cabo,
que es el sionismo político. De hecho, Herzl crea en 1897 el primer congreso sionista. Ese primer congreso sionista une a los principales magnates judíos. A lo largo de la historia, los judíos han sido banqueros, han sido mercaderes muy importantes y personas con mucha influencia económica y por lo tanto política. Entonces unió a muchas de estas personas en el primer congreso sionista y ahí se discutió la idea de poder unir a todos los judíos del mundo en algún pedazo de tierra para crear un Estado judío. En ese congreso se discutió, por ejemplo, la idea principal no era llevarlos a Palestina, era Argentina. Fíjate, era Argentina. Sin embargo, después de varios años de discusión, ellos decidieron que Palestina era la mejor opción porque era mucho más fácil llegar a Palestina que a Argentina o Sudáfrica, que también estaban en los planes, por el lugar céntrico que ocupan el mundo y también por el vínculo histórico que tienen los judíos. Es decir, los judíos, que son los descendientes de Abraham y Moisés, en alguna parte de su historia vivieron también en Palestina hace varios miles de años. Después, cuando Nabucodonosor, que es el emperador de babilonio, ocupó Palestina, se llevó a la mayor parte de los judíos como esclavos y después ellos se regaron por el mundo. Pero en definitiva esa fue la causa por lo cual decidieron que Palestina iba a ser el lugar indicado. A partir de entonces el movimiento sionista internacional empieza a apoyar la inmigración de judíos hacia Palestina y incentivan la inmigración hacia Palestina dándole dinero a los inmigrantes, comprándole tierra al llegar a Palestina o incentivándolos de alguna otra forma. Por eso que a principios de los 1900 es que empieza la inmigración de judíos hacia Palestina como parte de este plan del sionismo. Ahora bien, el movimiento sionista llega al punto más importante a través de la Declaración de Balfour. Arthur Balfour en 1917 era el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña. Y Arthur Balfour fue contactado por este movimiento sionista y lograron convencerlo de que hiciera una promesa donde Gran Bretaña le hace una promesa a los judíos, a este movimiento sionista, de que en caso de que Palestina fuera colonia de Gran Bretaña, ellos iban a poner todo lo posible, iban a hacer todo lo posible y poner todos los medios posibles para crear un hogar nacional judío en Palestina. Eso fue en 1917. En ese mismo tiempo, ya se estaba acabando la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano estaba en declive y iba a ser derrotado de forma inminente, y los gobiernos de Gran Bretaña y Francia se unen para repartirse las zonas que ocupaba el Imperio Otomano en el Oriente Próximo, que es el acuerdo de Sykes-Picot. En ese acuerdo se decide que lo que es Palestina, Transjordania, que es Jordania ahora, y la parte sur de Irak, Kuwait, iba a quedar bajo el mandato británico en caso de que el Imperio Otomano perdiera la guerra. Y la parte norte, que es lo que es Libia, Siria y la parte norte de Irak, iba a quedar bajo el mandato de francés. En 1920 ya el Imperio Otomano cae y entonces estas tierras, las tierras de Oriente Próximo, caen en manos del colonialismo francés y británico. Palestina cae bajo el mandato británico y entonces ahí es cuando Gran Bretaña empieza a influir realmente en lo que iba a pasar, ¿no? Es decir, la inmigración aumenta, la inmigración de judíos aumenta. En aquellos tiempos también el antisemitismo en Europa iba creciendo por el nacionalismo que estaba cogiendo mucha fuerza, por ejemplo, en Hungría, en Alemania, y eso también fue uno de los motivos que incrementó el éxodo de los judíos hacia Palestina. Durante todos estos años del 20 y 30, los judíos recibieron facilidades para comprar tierras en Palestina a través de las autoridades británicas. Recibieron facilidades
para tener documentación, recibieron facilidades para construir, recibieron facilidades para compra de armas, para organizarse, y todo esto como tan parte de la promesa de Balfour de ayudarlos con el fin de crear un hogar nacional judío. Llega la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los judíos, por desgracia, sufren una de las masacres más grandes de la historia de la humanidad, que es el Holocausto, y algo con lo que, por supuesto, cualquier ser humano está en contra. Y el Holocausto, por desgracia, también anima a los judíos a salir de Europa, y el lugar que tenían para ir era Palestina. En todos aquellos tiempos, los palestinos no veían con recelo la llegada de los inmigrantes, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que estaba padeciendo los judíos en Europa. De hecho, nosotros les abrimos las puertas de Palestina, los recibimos con nosotros, vivieron con nosotros durante muchos años en Palestina como judíos palestinos, y se les dio todos los derechos en ese tiempo, hasta que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Se acaba la Segunda Guerra Mundial y se crea la ONU, se crea la Organización de Naciones Unidas, y entonces Gran Bretaña decide salir de Palestina. Gran Bretaña sale de Palestina, pero a través de la ONU, con la ayuda de Estados Unidos, se crea una resolución, que es la resolución 181 de la ONU. Esa resolución se aprueba en 1947 y es la resolución de partición de Palestina. Esa resolución lo que hace es que la Palestina histórica la parte en dos estados. Una para los árabes originarios de la tierra y otra para los inmigrantes judíos. En el año 1947, la población judía en Palestina era alrededor de 1/3 y los otros 2/3 eran los habitantes originarios palestinos árabes. Y se les dio un 53% de las tierras a ese 33% de habitantes judíos y un 47% hacia los palestinos. Esta resolución de la ONU no fue aceptada por los árabes. Es decir, los palestinos vieron que eso era una manera de romper las leyes internacionales y de usurparle la tierra histórica de ellos, después de ellos haber recibido a los judíos inmigrantes y haberlos ayudado después del Holocausto. El pueblo palestino se sintió traicionado, y por lo tanto los palestinos y los árabes, los países árabes en general que nos rodean, no aceptaron la resolución 181. Ellos vieron que eso iba en contra con sus intereses, y por lo tanto en 1948 es la primera guerra árabe-israelí, donde en años anteriores ya Israel ya había organizado milicias y había organizado grupos armados con la ayuda de Gran Bretaña, y tenían un poder militar muy fuerte. Y por eso que en 1948 ese ejército israelí de la recién creada Israel derrota a los ejércitos árabes y ocupa más territorio de lo que la resolución 181 le había otorgado. Y entonces en 1948 ocupan toda la Palestina histórica excepto Cisjordania y Gaza. Cisjordania cae bajo el mandato de Jordania y Gaza bajo el mandato de Egipto. En esa guerra, que es lo que nosotros en Palestina conocemos como Nakba. Nakba significa catástrofe. En esa guerra del 48, que es el Nakba, salen de Palestina expulsados 800.000 palestinos. Casi 2/3 de la población palestina es expulsada de sus hogares, de sus aldeas en Palestina a punta de metralla. Es decir, mi abuelo es nacido en un pueblo que se llama Bet Dayan de Jaffa, y él salió en el año 48 con su mujer, sus hijos y sus familiares, todo a punta de bala. Y, por ejemplo, mi abuelo salió hacia Jordania. Entonces, los palestinos que salieron en ese año se refugiaron en países vecinos como el Líbano, como Siria, como Jordania.
como Egipto, o en los territorios palestinos que no había ocupado Israel, como Cisjordania y Gaza. Esto fue en el año 1948. Ahora, en ese mismo año, la ONU aprueba una resolución, esto es muy importante, que es la resolución 194. La resolución 194 es una resolución de la ONU que le da el derecho a aquellas personas, aquellos palestinos que fueron expulsados de sus tierras al retorno. ¿Esto por qué lo aclaro? Porque eso es una de las resoluciones que Israel nunca ha aprobado y que la comunidad internacional y la comunidad del derecho internacional reconocen. Es decir, el derecho de los palestinos que fueron expulsados de Palestina al retorno existe, y existe con una resolución de la ONU que es la 194. Ahora, en ese momento ya se crea el Estado de Israel con reconocimiento internacional, con esas fronteras donde no ocupan, lo único que no ocupan es Cisjordania y Gaza, que estaban bajo mandato de Jordania y de Egipto de forma respectiva. Y entonces es que empieza el movimiento del pueblo palestino que estaba viviendo en campamentos de refugiados, y empieza la Organización para la Liberación de Palestina. Es decir, en estos años, en los años 50, ya a finales de los años 50, es que se empiezan a organizar estudiantes palestinos que estudiaban, por ejemplo, en Siria, o que estudiaban, por ejemplo, en Egipto, como es el caso de Yasser Arafat, que estudiaba en Egipto. Se empiezan a organizar con el objetivo de crear grupos para poder luchar por la liberación de Palestina y el retorno hacia la patria. Y en el 59 se crea el primer grupo de resistencia y lucha palestina, que es Al-Fatah, que lo crea Yasser Arafat con varios de sus compañeros más allegados. Ahora, el próximo paso en este conflicto llega en 1967. En 1967, Israel lanza un ataque que es el ataque de los 6 días. En este ataque ocupan Cisjordania, Gaza, las alturas del Yulán, que pertenecen a Siria, y todo el desierto de Sinaí, que pertenece a Egipto. Esa fue una gran derrota para los ejércitos árabes, sobre todo el ejército sirio y el ejército egipcio, que son ejércitos grandes y que realmente recibieron una derrota muy fuerte en pocos días. A partir de esa derrota, que es lo que nosotros en árabe conocemos como Naksa, es decir, si Nakba del año 48 es la catástrofe, el 67 es Naksa, es como una recaída en cuanto a derrota. Esta otra derrota impulsa la creación de otros grupos de resistencia, como el Frente Popular para la Liberación de Palestina o el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, y que se forman sobre todo en campamentos de refugiados en zonas limítrofes con la Palestina histórica, sobre todo en la región de Jordania y en la región de Siria. Y estos grupos empiezan a organizarse en lo que se llama o se conoce ahora como la Organización para la Liberación de Palestina. Todos estos grupos políticos, con un mismo objetivo, que es luchar por la liberación de Palestina y el retorno a la patria, se organizan en lo que se llama la Organización para la Liberación de Palestina, y es ahí donde se decide que Yasser Arafat es el líder de esta organización y es el vocero y la cara de la organización hacia el mundo. A partir de ahí empieza el movimiento a cobrar más fuerza. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, empieza a recibir ayuda financiera, por ejemplo, de la Unión Soviética. Empieza a recibir ayuda de países asiáticos como por ejemplo Corea, como por ejemplo Vietnam, otros países árabes como Yemen del Sur en aquel momento, como también Egipto, y se empiezan a organizar más y empiezan a atacar, a realizar ataques a grupos fronterizos, ¿no?, del ejército de Israel. Y ahí es cuando se empieza a conocer a nivel mundial un poco más la causa palestina. Es decir, ellos utilizan la resistencia armada, ¿no?, y la lucha armada como una forma para dar a conocer al mundo la causa del pueblo palestino. Es que, miren, mundo, aquí está pasando algo.
a nosotros nos sacaron de nuestras tierras, fuimos expulsados de nuestra tierra sigue bajo ocupación, no hemos regresado y aquí no pasa nadie, nadie ha dicho nada. Y esto lleva al reconocimiento de la causa palestina a nivel internacional. De hecho, en el año 73, Yasser Arafat va a la ONU y es donde da el primer discurso de él, importante de la ONU, donde dice aquella frase famosa de él, que él dice: traigo en una mano una rama de olivo como símbolo de paz y en otra traigo mi arma. No dejen que caiga la rama de olivo, dijo él en Naciones Unidas. Como referencia a que nosotros vamos a luchar por nuestros derechos y es responsabilidad de todo el mundo, es responsabilidad de la comunidad internacional que se garanticen nuestro derecho al retorno y a la autodeterminación. Ahora, en el año 1967, como ya les dije, Israel ocupa la Palestina completa, histórica, además del desierto de Sinaí, y Naciones Unidas adopta otra resolución en favor de los palestinos, que es la resolución 242. Esa resolución reconoce a Cisjordania y Gaza como territorios palestinos y reconoce el derecho de los palestinos a la autodeterminación y a poder crear un estado independiente en esos territorios, es decir, en la frontera del año 67, con Jerusalén Oriental como capital. Por eso que esa es otra de las resoluciones importantes de la ONU y en la que se basa los palestinos a nivel político. Entonces ya son tres resoluciones de la ONU muy importantes: la 181, que es la resolución de partición, la resolución 194, que es la resolución que le da el derecho al retorno a los refugiados palestinos, y la resolución 242, que es la resolución que le da el derecho a los palestinos a la autodeterminación y a tener un estado independiente sobre las fronteras de 1967 y con Jerusalén como capital. Después siguen los movimientos estos palestinos y la OLP en enfrentamientos directos con Israel hasta que llega en 1982 y en 81 y 82 la guerra del Líbano. Las fracciones palestinas tenían su sede principal en el Líbano porque recibían ayuda de los libaneses, de varias fracciones libaneses, y por lo tanto decidieron mudarse hacia el Líbano. Y lo que hizo Israel fue atacar el Líbano en 1981, 1982 y prácticamente destruyó el país como consecuencia de ese ataque, y se realizaron muchas masacres en campos de refugiados palestinos, como la masacre de Sabra y Shatila, donde se murieron miles de personas ahí de forma muy cruel. De hecho, las masacres de Sabra y Shatila son responsabilidad de Ariel Sharon. No sé si ustedes se acuerdan de Ariel Sharon, que fue a principios de los 2000 primer ministro de Israel. El conflicto entonces siguió de esa forma, y dentro de Palestina, de la Palestina ocupada, Cisjordania y Gaza, ¿no? En el año 87 se dispara un movimiento popular en contra de la ocupación, un movimiento de resistencia popular. Las personas con piedras, con lo que tenían a mano, resistían para intentar crear un poco de caos a las autoridades israelíes que estaban ocupando, y eso es lo que se conoce como la Intifada, en el año 87. Y en el 87 se funda también el movimiento de resistencia islámico, que es Hamas, y que participa de forma activa en todo esto de la Intifada, de esta insurrección popular que ocurrió. Llega el año 93, y entonces en el año 93 la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, ya no estaba en el Líbano, ya su sede principal estaba en Túnez, porque los países que rodean a Palestina, que era donde principalmente estaba la OLP, que son Jordania, Siria y Líbano, que era donde estaban y que era de donde realizaban las operaciones militares, esos países, porque son países que responden a intereses de Estados Unidos y que no son países independientes, que no tienen
su propio palabra, ¿no? No le permitieron a la OLP estar en su territorio y por eso la OLP tuvo que ir a Túnez. Túnez es un país que está en el norte de África y que no tiene ningún tipo de fronteras con Palestina. Y por lo tanto, la lucha armada se hizo muy complicada, muy difícil en esos tiempos. Por eso es que la dirección de la OLP, encabezada por Yasser Arafat, deciden entrar en negociaciones con Israel para intentar llegar a un acuerdo de paz y que les permita tener, aunque sea un Estado palestino, en aquellos territorios con la frontera de 1967, avalado por la resolución 242 de la ONU. Y es cuando se llega al acuerdo de paz de Oslo, que se firma en 1993. Ese acuerdo de paz se firma entre Yasser Arafat y Isaac Rabin, que era el primer ministro en aquel momento de Israel, que es un acuerdo histórico y que le valió a Yasser Arafat y a Isaac Rabin el premio Nobel de la Paz en aquel momento. Isaac Rabin, de hecho, fue asesinado después de ese acuerdo de paz por los ultraortodoxos de Israel, que para los ultraortodoxos de Israel no puede existir ningún Estado palestino. Es decir, los palestinos lo que tienen que hacer es expulsados completamente de aquel territorio y ellos tener el derecho a ocuparlo completo. Por eso es que fue asesinado Isaac Rabin. Entonces, en el 94, la OLP entra a Gaza y Cisjordania, se crea la Autoridad Nacional Palestina, y según el acuerdo de Oslo, la Autoridad Nacional Palestina, en un periodo de 5 años, iba a poder crear el Estado independiente de Palestina con el control completo marítimo de tierras, de frontera, podían crear aeropuertos, puertos, podían tener toda la autoridad sobre esa tierra y crear un Estado completamente independiente con Jerusalén Oriental como capital y en el proceso llegar a un acuerdo sobre el retorno de refugiados palestinos que vivían en los campos de refugiados de los países vecinos. Pero, por desgracia, Israel no cumplió ni un solo paso del acuerdo de paz de Oslo, lo cual aumentó mucho las tensiones en Palestina y que esas tensiones explotaron en el año 2000 con una visita de Ariel Sharon hacia la mezquita de Al-Aqsa. Y entonces ahí aparece nuevamente ese movimiento de resistencia popular donde los palestinos intentan luchar contra el ejército israelí con todo lo que tienen, con piedra, quemando gomas, etcétera. Y es cuando empieza la segunda intifada en el año 2000. A partir de ahí ya todos los acuerdos que se habían firmado entre la OLP y Israel nunca llegaron a buen puerto. Es decir, Israel nunca cumplió con su palabra y lo que hizo fue poner obstáculos para la creación de un Estado palestino. De hecho, después del año 2000, Israel, que ya tenía asentamientos en Gaza y Cisjordania, aumenta mucho la velocidad de construcción de asentamientos en Cisjordania. Es decir, prácticamente construyeron alrededor de 1 millón de hogares en asentamientos durante 15 años, lo cual es decir, va directamente contra el derecho internacional. Si tú como fuerza ocupante no tienes el derecho de construir asentamientos en una tierra que estás ocupando y que prácticamente termina con la idea de solución del conflicto con la solución de 2 estados. Es decir, todas las resoluciones de la ONU y del derecho internacional lo que dicen es intentar terminar con el conflicto con la solución de 2 estados, basadas en las diferentes resoluciones de la ONU y en la frontera del año 67. Pero la construcción de estos asentamientos hace prácticamente imposible, porque si hoy por hoy uno puede ver un mapa de lo que está pasando, Israel tiene prácticamente a toda Palestina ocupada y tiene dentro de los territorios que supuestamente son palestinos, que es Gaza y Jordania, tienen muchos asentamientos y los van uniendo unos con otros y por lo tanto es como un cáncer que se va comiendo toda la
las tierras y va haciendo que sea imposible la creación de un Estado sobre esas tierras. Entonces, de forma general, esas son de forma histórica, ¿no?, lo que ha sucedido a lo largo de los últimos 100, 120 años y que han llevado al conflicto a donde estamos ahora. Ahora, profesor Eden me preguntó sobre la relación de Trump y Netanyahu, y era lo que yo les estaba diciendo, es decir, Estados Unidos ha mantenido durante muchísimos años, desde la creación del Estado de Israel, incluso hasta antes, una política de apoyo total e incondicional hacia Israel. Es decir, Israel recibe ayuda política de Estados Unidos de forma incondicional. Con esto del conflicto último que ha sucedido, del ataque de Israel a Gaza, en 10 días el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió 3 veces para intentar llegar a un acuerdo de una resolución que condene los ataques de Israel y fue vetado por Estados Unidos. Por lo tanto, es incondicional la ayuda que reciben, además de la ayuda militar. Si Israel recibe ayuda militar anual por un monto de alrededor de 3,8 billones de dólares. Y hace que sea muy difícil, porque internacionalmente, supuestamente el que debería de jugar el rol de juez para que se entienda la OLP con Israel y llegar a un acuerdo de paz, supuestamente es Estados Unidos, cuando realmente Estados Unidos es completamente aliado hacia Israel. Por lo tanto, esto que ha pasado con Trump y Netanyahu no es nada que haya salido de este tema, ¿no? Es decir, lo único que ha hecho Trump fue declarar, por ejemplo, que las alturas del Yulán, que están ocupadas por Israel, son territorio israelí, cuando realmente son territorio sirio bajo ocupación israelí. O, por ejemplo, declarar que Jerusalén es capital del Estado de Israel, cuando también por resoluciones de la ONU y por derecho internacional, Jerusalén es capital del Estado de Israel, de Palestina, que diga, del futuro Estado de Palestina, ¿no? Y por lo tanto, es decir, lo que hizo Trump no es nada nuevo ni nada que nos asombre, ¿no? Pero hizo declaraciones que van en contra de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional. Por eso fue que llamó mucho la atención. Muito obrigado aí por essa breve aula, né, da construção do Estado de Israel. A gente vê que, né, é um processo que dura mais de um século, né, e passou por toda uma estratégia, né, de ocupação do território palestino, né, e que não poderia ter ocorrido, né, sem o apoio das grandes potências, né, internacionais, né, com especial destaque aí para a Inglaterra e depois os Estados Unidos, né? E a gente sabe que outras também cumpriram um certo papel nesse processo, né, e infelizmente, né, nos leva ao ponto atual. Não sei se o professor Eden quer comentar algum aspecto. Não, acho que eu gostei muito desse traçado que ele trouxe, inclusive como é algo também que se relaciona também com a própria formação também dele pessoal, né? Que ele falou do caso do avô dele, eu acho que isso é muito importante, porque ajuda a expor, né, a agressividade e o tamanho do problema que representa no Oriente Médio. Enfim, eu acho que a gente já pode passar para outra questão. Beleza, então antes de passar para o próximo ponto, já peço a todos aí que nos sigam no Instagram, @cotidiano_news, no Twitter, @cotidiano_news, e também se inscrevam aí no nosso canal, no youtube.com/cotidiano-news, compartilhem esse vídeo, deixem um like, para ajudar aí a gente a atingir o maior número de pessoas. Lembrando que na descrição a gente tem links aí, né, para o Apoia-se, uma chave do Pix, e você também, durante a estreia desse vídeo, né, às 20 horas, você pode fazer aí, tá mandando também superchat para estar ajudando aí no nosso trabalho aqui no Cotidiano.
E um outro ponto que eu acho que é importantíssimo, né, a gente trazer aqui para o debate, né, é que todos esses aspectos, né, que o Ismael tocou aqui, todo esse histórico, né, de ocupação israelense provocou aí uma verdadeira diáspora, né, dos palestinos que tiveram que buscar outros lugares, né, para viver, e a família do Ismael é um exemplo disso, né, que eles tiveram que deixar aí a região da faixa de Gaza, né, em busca de mais segurança, né, por conta, né, desses constantes ataques, do fato de viver em um país da faixa de Gaza e os outros locais onde os palestinos vivem, né, mas em especial a faixa de Gaza, estarem aí completamente bloqueados, né. Isso aí são locais onde não chegam ambulâncias, não chegam remédios. Inclusive, nesse último ataque, teve um importante hospital que foi destruído, né, Ismael? Que era onde, se eu não me engano, faziam os testes para Covid, né, e tudo isso. Então, acho importante falar sobre esse aspecto aí dessa questão del desplazamento forçado, né, de palestinos. Sí. Só uma questão antes, rapidinho. Seria possível também falar um pouco da situação de COVID en Sí, claro. Palestina? Sí, claro, claro. A ver, es muy importante recalcar que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, tienen por detrás al lobby pro-israelí. Es decir, la mayoría tienen dueños que son de este lobby pro-israelí. Y por eso que mucha de la información que sale en los medios es una información que no es 100% correcta y que es la versión que quiere Israel que se conozca en el mundo. Por ejemplo, ellos intentan hacer creer que lo que está pasando en Palestina es un conflicto religioso, por ejemplo, y como pudimos ver ahora mismo en esto que dije sobre la historia, es un conflicto de tierra. Es decir, es un pueblo que le quitaron la tierra, fue expulsado, se creó un estado en su propio país y ellos hasta el momento no han podido crear su propio estado, no tienen autodeterminación, no tienen derecho a retornar a su país, cuando precisamente Israel, que no está reconociendo ninguna de estas resoluciones de la ONU, su presencia es consecuencia de una resolución de la ONU. Si la creación de Estado de Israel es consecuencia de una de las resoluciones de la ONU. Ahora, en cuanto a lo que está sucediendo actualmente, es decir, Israel intenta que los medios reflejen esa imagen de país democrático como única democracia de Oriente Medio, ese país donde todo el mundo tiene sus derechos, donde incluso hay derechos de la comunidad gay, y todo eso para intentar dar una opinión internacional favorable hacia ellos, cuando en realidad aquellos palestinos que no salieron de Palestina en el 48 y que fueron nacionalizados israelí, que tienen pasaportes israelí, pero que son árabes palestinos que viven dentro de Israel, no disfrutan de ningún tipo de derecho. Es decir, es muy importante recalcar que Israel es un estado racista, donde se lleva a cabo segregación racial, es un estado de apartheid, donde tus derechos dependen de tu etnia. Es decir, si tú eres judío, independientemente del país de donde tú vengas, puedes ser judío que vino de Rusia, que vino de África, que vino de Argentina, vas a tener el derecho de tener nacionalidad y tener derecho a estudiar, a vivir, a hacer lo que tú quieras dentro de Israel. Sin embargo, si eres árabe, palestino, no tienes esos mismos derechos. Vas a enfrentar todo tipo de obstáculos para estudiar, para conseguir trabajo. Si necesitas hacer algún cambio en tu casa, no te dan permiso para comprar tierra. Es decir, aquellos árabes que viven dentro de Israel no disfrutan de ningún tipo de privilegio, todo lo contrario. Y qué hablar de los que viven en Cisjordania y Gaza, que son territorios bajo la Autoridad Nacional Palestina, es verdad, pero que están bajo ocupación del ejército israelí. Si los palestinos pasan todo tipo de trabajo, no se pueden mover de un lado para otro sin pasar por 2, 3, 4 checkpoints.
donde tienen que pasar horas haciendo fila en jaulas que parecen animales, te pueden incluso cerrar las comunidades o las ciudades y no poder salir cuando ellos quieren. No tienen derecho a hacer absolutamente nada. Lo que está pasando en Gaza es una situación crítica, una situación humanitaria crítica en Gaza. Gaza está bajo bloqueo hace 15 años, un bloqueo completo, naval, terrestre, marítimo. Nada puede entrar, nada puede salir a Gaza. Hay escasez de absolutamente todo, medicamentos, alimentos. Disfrutan de electricidad 3-4 horas al día solamente. El acceso al agua potable es sumamente difícil, teniendo en cuenta que Gaza es muy pequeño. Gaza lo que tiene son 360 kilómetros cuadrados y ahí viven 2 millones de habitantes. De hecho, es la parte más densamente poblada del mundo y viven en una situación humanitaria realmente muy difícil, que se ve agravada cada vez que hay una incursión militar israelí. Imagínate entonces, durante este último año, que se ha sumado el COVID a esta situación, y la situación se ha hecho mucho más difícil. Imagínate una ciudad tan densamente poblada, sin recursos, sin nada. Los casos de contagio de COVID son muy altos. No existen los medios para poder tratar a todas las personas. El acceso a las vacunas ha sido realmente un dolor de cabeza. Si el acceso a las vacunas es muy difícil. Si para un país del primer mundo es difícil, imagínate para Palestina, que ni siquiera es un estado independiente con reconocimiento internacional. Algunos países han intentado enviar vacunas como parte de ayuda humanitaria, y estas ayudas Israel ha negado que entren a Gaza, y por lo tanto la situación realmente es muy, muy, muy difícil. Hay una crisis humanitaria en Gaza que se ha visto gravemente empeorada después de este último ataque con bombardeo, la verdad. Realmente interessantíssimo, né, esses aspectos, em especial, né, porque, bem como o Ismael coloca, né, Israel possui um círculo de apoio ou bloqueio midiático, né, que pouco mostra, né, de todas as atrocidades, né, que comete, que o Estado de Israel comete, e como resultado a gente vê uma propaganda, né, no mundo de Israel como exemplo de vacinação, sendo que eles ignoraram, né, totalmente, né, o povo palestino, que segue aí padecendo de uma série de dificuldades, né, que já fazem parte, né, infelizmente, da rotina do povo palestino, mas que se aprofundam com a questão da pandemia, né, quando ficam completamente desassistidos, né. E mesmo esses meios, né, que fazem denúncias, às vezes ainda parcializadas, do que acontece em Israel, agora tiveram seu edifício destruído aí, né, que foi da Al Jazeera e da agência F, né, que foram completamente destruídas aí por esse bombardeio de Israel. Mas para o final até vou pedir para o Ismael comentar isso, né, que esses ataques de Israel, como a gente comentava outro dia, né, Ismael, eles são sempre pensados, né. Por exemplo, tiveram como alvo e ocorrem seguidos, né, entre 2 e 3 anos eles fazem uma série de ataques. Então tiveram algo não só militares, né, e não só a questão da televisão, mas também o caso desse hospital que eu comentei antes, né, e outros setores que são importantíssimos, né, para a subsistência, né, do povo palestino. Mas eu acho que o professor Eden tem mais uma pergunta antes, ou a gente já pode... Eu tenho uma pergunta, porque o Ismael já entrou num assunto que eu acho que é muito interessante, que é falar sobre a solidariedade internacional dos povos para com a Palestina. Uma delas, né, ele já falou, que inclusive deu fruto aí, que foi ele, né, da solidariedade cubana. Eu acho que é fundamental a gente falar sobre esses movimentos de solidariedade, né, porque a resistência palestina, isso é fundamental, né. Inclusive, a própria chegada das vacinas, né, como se deu na Palestina, mais especificamente na faixa de Gaza, né, onde tem mais dificuldades, se deu mediante a toda uma negociação que ocorreu ali, triangular, inclusive que levou
fosse Egito, Jordânia, todos os países ali do Oriente Médio tiveram que negociar de alguma forma para que entrassem as vacinas, né, que estavam sendo bloqueados, enfim. E aí, sobre essa questão, eu gostaria de trazer, principalmente, em relação ao papel relacionar isso com o papel do Hamas, porque o Hamas teve um papel muito importante na defesa da faixa de Gaza, né? A gente vê aí, infelizmente no Brasil, uma série de besteróis aí sendo falados acerca do Hamas, né? Mas o Hamas ele tem um papel fundamental na defesa da faixa de Gaza, da defesa da população que reside ali, porque não tem nenhuma espécie de defesa da população ali, a única defesa que existe entre os ataques israelenses e a população é o Hamas, então eu acho que é muito importante ressaltar esse aspecto. E aí perguntar para ele, e aí eu vou te perguntar, Ismael, acerca do rol que tem o Hamas, e na declaração do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, ele declarou que agradecendo uma quantidade imensa de organizações, países, de pueblos, de movimentos, e um deles foi a República Islâmica do Irã. Eu gostaria que tu pudesse falar pouco acerca desta relação entre Hamas, Irã e outros movimentos como Hezbollah, por ejemplo, en Líbano. Sí, te voy a responder eso ahorita. Solamente voy a aclarar una respuesta que me hizo Douglas. Que esto de que Israel cada 2, 3, 4 años hace un ataque fuerte, sobre todo hacia Gaza, con bombardeos muy potentes, y eso tiene realmente la causa de que se utilizan estos ataques con fines políticos. Es decir, Netanyahu lleva en el poder como primer ministro desde el 2009, y durante el transcurso de todos estos años se ha visto envuelto en cuestiones de corrupción y muchos problemas, y entonces a la hora de las elecciones, por ejemplo, intentan antes de las elecciones utilizar algún tipo de ofensiva contra Gaza para poder alcanzar, ¿no?, el apoyo de los ultraderechistas y de los ultraortodoxos dentro de Israel, y entonces poder ganar las elecciones. Los utilizan mucho con fines políticos. De hecho, lleva 2 años Israel en una crisis política muy importante que no pueden llegar a la creación de gobierno por faltas de coalición. Durante los últimos 2 años, cada 2, 3 meses el gobierno se tiene que desintegrar y tienen que volver a realizar elecciones legislativas, y en el transcurso de estos 2 años no han podido llegar a acuerdos y apoyo suficiente como para crear gobierno. Por eso es que también utilizan los ataques con fines políticos. Ahora, este último ataque, esta última onda de violencia que ha ocurrido, es muy importante recalcar esto, tiene como causa que un juzgado de Israel, ¿no?, dictó una sentencia donde obligan a 30 familias que viven en un barrio que se llama Sheikh Jarrah en Jerusalén a abandonar sus casas, y que esas casas se las otorguen a colonos judíos. Es decir, esa es la principal causa de este problema actual. Entonces, estas 30 familias, esta no es la primera vez en la historia que salen. A lo largo de todos estos años, las cortes de Israel han expulsado a muchas familias palestinas de sus hogares para que se les otorgue esos hogares a colonos judíos. Estas 30 familias de este barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén decidieron no abandonar sus hogares y resistir, y fueron atacados durante los últimos días de Ramadán, que es el mes más sagrado para los musulmanes, por colonos judíos que fueron escoltados y apoyados por policía y el ejército israelí. Entonces, esto desencadenó la ira de todos los palestinos, sobre todo los que viven en Jerusalén, y la mayor parte de los palestinos de Jerusalén iban hacia el barrio de Sheikh Jarrah para intentar ayudar a esas familias
que no las desalojaran a la fuerza y que no sean maltratadas y golpeadas por los colonos. Y como respuesta a este tipo de acciones y a la violencia que ha sufrido el pueblo palestino, sobre todo este último mes en Jerusalén, Hamas decide atacar a Tel Aviv y a otras ciudades con cohetes, que son cohetes que hay que tenerlo en cuenta. Es decir, la fuerza militar entre Hamas y las fracciones de resistencia palestinas y la fuerza militar de Israel no son comparables. El ejército israelí es el quinto ejército más grande del mundo, es una potencia nuclear que recibe billones de dólares en apoyo internacional para armamento, y lo que tienen las fracciones de resistencia palestinas, Hamas, Yihad Islámico, el Frente Popular, etcétera, son armamentos mínimos. Los cohetes son cohetes hechos en casa, es decir, todo es muy artesanal, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, Hamas decide atacar a Tel Aviv, y Israel responde con los ataques que ya vimos, atacando a los civiles, destruyendo edificios enormes sobre las personas que viven adentro. De hecho, en Gaza, los últimos números dicen que han muerto 277 personas, casi 70 niños, todos civiles. Las destrucciones principalmente han destruido escuelas, han destruido almacenes de medicamentos, han destruido calles, han destruido prácticamente infraestructura, mezquitas. Es decir, nada de que militares, nada de que grupos de resistencia. No. Los ataques son indiscriminados hacia la población, y ha sido terrible. Durante los 11 días de bombardeo israelí, la destrucción ha sido terrible. Pero lo que ha dejado en shock a Israel en lo que ha sucedido últimamente es que no se esperaban que los grupos de resistencia palestinos, sobre todo Hamas, tuviera este tipo de cohetes y con esa calidad y con ese alcance. Es decir, Hamas utilizó cohetes que atacaron el sur de Israel, el aeropuerto de Ramón, y el norte de Israel hacia Haifa, con un alcance de 250 kilómetros. Ellos nunca se esperaron que la resistencia pudiera tener ese tipo de armamento. Y además de lo que sucedió dentro de las fronteras de Israel, es decir, los árabes palestinos dentro de las fronteras de Israel, que a lo largo de todos los años de conflicto no han sido muy activos en la lucha por los derechos de Palestina, en esta última oleada sí fueron determinantes. Es decir, los palestinos dentro de Israel salieron a manifestarse, salieron a declarar el apoyo a sus compañeros, a sus compatriotas palestinos en Jerusalén, por todo lo que estaban pasando, sufriendo desalojos, etcétera, y llevó a cabo grandes enfrentamientos entre las poblaciones palestinas dentro de Israel y los colonos que venían a atacarlos, guiados y escoltados por la policía del ejército israelí. Entonces eso realmente dejó en shock, y eso es una de las causas por las cuales nosotros consideramos que esto último que ha sucedido ha sido una gran victoria para los grupos de resistencia palestinos y para el pueblo palestino. Es lo que nosotros decimos: si el débil no pierde, es que ganó. Y si el fuerte no gana, es que perdió. Ahora, en cuanto a la pregunta, profesor Eden, de el apoyo que ha recibido los palestinos y los grupos de resistencia, el apoyo es principalmente de los pueblos. Es decir, el apoyo que reciben los palestinos no es tanto de estados en forma de apoyo, ¿cómo se dice? A nivel internacional. Es decir, eso solamente lo recibimos, por ejemplo, de Cuba, de Bolivia en el tiempo de Evo, ahora de Venezuela, que son países que sí no les importa las consecuencias de demostrar su apoyo de forma internacional. Pero sí hemos recibido muchísimas muestras de apoyo de los pueblos. Es decir, por ejemplo, en Londres hace unos días salió una manifestación con 200,000 manifestantes
en favor de los derechos del pueblo palestino. En Estados Unidos también manifestaciones multitudinarias, y en todas las ciudades prácticamente del mundo ha habido movimientos y manifestaciones y todo en solidaridad con el pueblo palestino. Ahora, en cuanto a Irán, Irán en los últimos años ha tenido un papel fundamental en la política de la región, del Medio Oriente. Y una de las cosas que en donde han influido mucho es en el apoyo a los movimientos de resistencia armada, como por ejemplo Hezbollah en el sur del Líbano y los movimientos como Hamas en Palestina. Y se ha visto el fruto. Es decir, el alcance de los cohetes que ha utilizado Hamas es el fruto de la colaboración con Irán, definitivamente. Y por lo tanto sí tienen un papel muy importante en el apoyo a nuestra lucha, y con el objetivo de llegar a tener un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como capital sobre la frontera del 67, y buscar una solución que sea digna para los refugiados e intentar ver cómo solucionar su problema. Muito bem. Aproveito a parada e peço a todos aí que se inscrevam no nosso canal, compartilhem esse vídeo. Aqueles que puderem dar uma contribuição financeira, temos nossa conta no Apoia-se, o link está na descrição. Também você pode, durante a estreia desse vídeo, fazer doações através do Superchat, ou também fazer doações através do Pix, que o número também vai estar na descrição aí do vídeo. O próximo tema que a gente vai abordar aqui com o Ismael, né, é que nos últimos meses, né, a gente observou que existe, né, um enfraquecimento da figura do Netanyahu, né, dentro da política interna de Israel. Ele vem já, acredito que há um ano, mais ou menos, né, tentando formar governo aí. Quase 2 anos. Quase 2 anos, né, tentando formar um governo e não consegue maioria política, né. E a gente sabe que geralmente, né, isso é uma tática comum, né, essa busca de um inimigo, né, de um adversário para tentar fortalecer a própria imagem, né, ou tentar recompor o seu campo político. Então, que, se possível, o Ismael comentasse um pouco essa situação, né. Sim, como só uma dije... questão antes, rapidinho, 2 minutos, só para trazer algo para agregar a pergunta. Porque uma das questões que apareceram ao longo dessa tentativa, dessa remoção no bairro de Sheikh Al-Jarrah, eu acho que seria interessante você trazer isso, Ismael, é sobre a mesquita de Al-Aqsa, né? Inclusive, a repressão de Israel chegou dentro da mesquita de Al-Aqsa. Eu acho que, inclusive, isso corresponde a uma ala que apoia o Netanyahu, que quer ver derrubada a mesquita de Al-Aqsa. Acho que seria interessante, seria algo, eu acho que seria muito bom você trazer isso também. ¿Você conseguiu pegar? Porque eu falei em português. ¿Você conseguiu pegar? Sí, entendí. Sí, como parte de la represión de las fuerzas policiales y el ejército, y también de los ataques de los colonos hacia los habitantes de estas familias del Sheikh Jarrah que decidieron no dejar sus hogares, el incremento de los ataques llegó hasta incluso las mezquitas y los centros religiosos que existen en Jerusalén. No solamente la mezquita del Aqsa, que es uno de los lugares más sagrados para los musulmanes, sino incluso hasta atacar a los palestinos cristianos que iban a rezar a la iglesia de la resurrección que existe en Jerusalén. Es decir, no solamente a la población musulmana palestina, sino también a la población cristiana palestina. Los ataques son para los palestinos de forma general. Lo que sí llama la atención es que los ataques se llevaran a cabo hasta dentro de las mezquitas, que eso eso forma parte de crímenes de guerra. Eso es completamente prohibido por el derecho y la ley internacional. Y así todo podemos ver, como por ejemplo el bombardeo de centros de salud y de escuelas y de mezquitas en Gaza. Todos son crímenes de guerra y todo está prohibido por el derecho internacional. De hecho, han utilizado bombas con fósforo blanco, han utilizado bombas en racimo, han utilizado armamento que es prohibido internacionalmente.
contra una población que no tiene ningún tipo de armamento para repeler esos ataques. Es decir, a Israel le importa muy poco que lo que ella cometa sean crímenes, porque en definitiva, al tener, por desgracia, el apoyo de las grandes potencias, prácticamente nunca, estos actos nunca tienen ningún tipo de consecuencia legal a nivel internacional, ¿no? Eso. Ahora, en cuanto a la situación política de Israel, como ya dije, Israel utiliza la política de mano dura como Olá, professor. Estou para traer los... Boa noite. ¿Está bien? utiliza intenta utilizar la mano dura, ¿no? La política de mano dura y los ataques contra Gaza y contra los palestinos como para atraer a los votantes de la ultraderecha y ultraortodoxos e intentar ganar en cuanto a políticamente, ¿no? Sin embargo, hay mucha división en Israel de forma política. Llevan, como ya dije, llevan 2 años intentando crear gobierno y las alianzas que llegan a crear son alianzas muy débiles, duran 3-4 meses y se van. Y de hecho, en 2 años van por 4 elecciones legislativas. Y Netanyahu tiene cargos en su contra por corrupción y lleva ya varios años con un panorama político muy malo. Lo que pasa es que, en definitiva, es el primer ministro que quiere Estados Unidos que esté, y por lo tanto tiene todo el apoyo del lobby pro-israelí en Estados Unidos que es muy fuerte. Verdade. Então, aproveitamos e pedimos a todos aí que compartilhem esse vídeo, que se inscrevam no canal. Professor Eden, tem mais algum tema aí antes da gente encerrar o nosso bate-papo aqui? Eu tenho mais um tema, porque agora, recentemente, foi acordado, né, um cessar-fogo, né? Sim. Eu acho que é muito interessante o que o Ismael trouxe, né, quando ele falou que quando ocorre um cessar-fogo entre uma organização forte e uma organização fraca, né, quem vence é a organização fraca, não é a organização forte. Exato. Então, inclusive, a gente viu parte desses festejos, né, que aconteceram na Palestina pela resistência que aconteceu. Mas vem uma pergunta que é o seguinte, porque quais são os próximos passos daqui para frente? O que há de acontecer daqui para frente? Porque a situação muda do ponto de vista estratégico, geral, claro. Porque agora o Hamas, não só o Hamas, mas a resistência palestina como um todo, vai se incrementar ainda mais, porque agora eles têm a capacidade de uma resistência maior. Ficou comprovado que Israel não tem capacidade para poder acabar, fazer aquele projeto de limpeza completa dos palestinos que eles queriam antes. Então, quais são os próximos passos a serem tomados daqui para diante? Porque o que vai acontecer? Porque isso é muito importante, porque também a Palestina hoje também passa por um processo de mudança política, né? Porque a autoridade palestina, por exemplo, no início do ano, chegou a chamar eleições. Mahmoud Abbas chegou a chamar eleições, as eleições não ocorreram por causa da ocupação de Jerusalém Oriental. Exato. E aí eu queria perguntar, Ismael, para ver como é que isso vai se desenrolar. E qual é a visão e qual o papel que todos aqueles palestinos que estão hoje na diáspora, né? Eu acho que, inclusive, nesse caso, inclui aí você, né? O que os palestinos que estão na diáspora, eles estão se movimentando, estão buscando fazer para poder ter uma participação também nesse processo, porque eu acho que isso é fundamental, porque foi uma vitória muito importante, mas tem que ter sequência, correto? Claro. A ver, hay que ser realista. Es decir, la situación del pueblo palestino, no actual, sino a lo largo de la historia, siempre es una situación donde hemos estado nosotros en desventaja. Es decir, nosotros siempre somos la parte débil de la ecuación. Por lo tanto, una solución
permanente, justa, para la causa del pueblo palestino no parece viable en los próximos años. Porque eso requiere de una inmiscusión de toda la comunidad internacional. Es decir, toda la comunidad internacional tiene que realmente tener voluntad política de acabar con los problemas y buscar una solución justa al conflicto y a la causa palestina. Sin eso, sin la ayuda internacional real, donde hay un compromiso real de llevar a cabo las resoluciones tomadas por la ONU, todas las resoluciones del derecho internacional, llevar a cabo todos los acuerdos de paz, sin eso es imposible llegar a un acuerdo. Y realmente eso no parece factible a corto plazo ni a mediano plazo. No parece que el mundo realmente tenga esa intención. Sobre todo cuando el principal mediador es Estados Unidos y Estados Unidos es un aliado claro en favor de Israel. Ahora bien, en cuanto a la resistencia, es decir, esto que acaba de pasar es un toque de alarma para todos los palestinos de que realmente el único camino que realmente te puede llevar a un resultado va a ser la resistencia armada. Porque llevamos muchos años, ya llevamos casi más de 30 años en negociaciones, cada no sé cuántos años se sientan a negociar con intermediarios de Estados Unidos, que si la Unión Europea, que si no sé quién, que si los países árabes. En definitiva, Israel nunca lleva a cabo estos acuerdos. Israel sigue construyendo asentamientos, sigue estando bajo ocupación palestina. Seguimos viviendo en un régimen de discriminación racial y bajo apartheid. Por lo tanto, realmente es un toque de atención a los palestinos de que la lucha armada, la resistencia armada es el único camino que nos puede llevar hacia conquistar nuestros derechos. Lo otro es en cuanto a Israel. Israel no tiene la voluntad de llegar a un acuerdo duradero de paz con la Autoridad Nacional Palestina. Porque Israel tiene en mente un proyecto donde toda Palestina en el futuro va a ser Israel, de ocupar toda la Palestina, intentar de forma progresiva expulsar a los palestinos que viven en esos territorios para en definitiva ellos ocupar toda la Palestina histórica. Y por lo tanto es muy difícil ver que un acuerdo se vaya a llevar a corto o a mediano plazo. No lo creo. En cuanto a la lucha armada, para Israel es un problema que la resistencia siga ganando fuerza y siga ganando apoyo de todos los sectores palestinos y árabes e incluso internacionales, porque Israel tiene la fuerza militar suficiente como, no sé, para destruir Gaza completa y matar a los 2 millones de habitantes que hay ahí. Pero es algo que no pueden hacer, obviamente. Pero entrar en este tipo de lucha contra fracciones de resistencia palestina que utilizan más bien métodos de guerra de guerrilla, utilizar cohetes de vez en cuando y eso, es una guerra de desgaste para Israel. Y creo que es el camino que debería seguir la resistencia palestina. Muito obrigado, doutor Ismael. Muito Gracias obrigado, a ustedes. Professor Eden. Acho que tivemos aqui uma breve aula, né, professor Eden? Já deixamos aí o convite para o Ismael participar em outras oportunidades aí, né? Podemos outro dia fazer um programa específico sobre essa questão da pandemia, né? Ver como é que está essa questão da pandemia na região. Podemos fazer outro dia um programa sobre a questão do Iraque também, né? Já que o doutor Ismael viveu 2 anos lá e também conhece a realidade iraquiana. Então, são vários temas aí que ficam pendentes, né? Para a gente estar conversando aí numa próxima oportunidade. Claro que sí, yo estoy dispuesto, todo lo que pueda ayudar los voy a ayudar y realmente muchas gracias a ustedes por este espacio, intentar llevar la voz del pueblo palestino, la causa justa del pueblo palestino a toda América Latina, a todo Brasil, para que se conozca mejor
la realidad de lo que ha pasado y lo que está pasando en Palestina. El uso de estos medios alternativos es una ayuda muy fuerte. Así que gracias a ustedes. Nosotros que le agradecemos. Muito obrigado, professor Eden. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado a todas e todos vocês que ficaram aí até o final nessa gravação nossa do programa. Muitas gracias a Ismael. É um grande honor conhecer-te. E é uma grande honra, né, eu poder estar aqui trazendo nós todos trazendo aqui esse debate, esse assunto, porque inclusive eu acho que é uma tarefa, né? Uma tarefa de solidariedade, uma tarefa muito importante. A gente está discutindo sobre o que está acontecendo nesse momento na Palestina, porque isso nos impacta profundamente. A gente pode pensar que isso impacta, mas só para dar um exemplo, né? Eu não sei se provavelmente o Ismael deve saber algo sobre, né? Mas boa parte do equipamento bélico militar que Israel utiliza para massacrar as pessoas na faixa de Gaza, os palestinos, né? A polícia militar aqui do Rio de Janeiro utiliza para poder também fazer operações em favelas aqui no Rio. Então, existe uma grande parceria, né, entre as polícias aqui, os setores de segurança no Brasil e os setores militares e círculos de segurança israelenses. Então, eu acho que discutir isso é fundamental, inclusive, para a nossa realidade. E é isso, agradeço aí, é um prazer estar aqui com o Ismael, discutindo esses assuntos tão importantes aqui, foi muito gostoso e foi muito legal estar escutando tudo isso desde lá, né, de uma pessoa que está lá de frente, está próxima e que tem uma ligação muito umbilical também com essa história. Sí, muchas gracias a ustedes. Y sí, deberíamos algún día discutir la relación del fascismo, el fascismo donde quiera que esté, en Israel, en Brasil, en cualquier parte. Por desgracia, el fascismo tiene una relación Então, eu acho que o professor Ismael, eu acho que o médico, o Ismael caiu. Acho que ele teve uma pequena queda aí. Né? Foi a CIA está interferindo na nossa gravação aí. Falou muito mal de Israel nesse período aí. Não é de graça. Já não vai monetizar, né, Douglas? Já não vai monetizar. Não vai monetizar. Sí, tuvimos un problema técnico. Estavam dizendo que é a CIA. La CIA del Mossad. Exacto. Pero puede concluir, doctor Ismael, puede concluir lo que estaba diciendo. Nada, que sería bueno algún otro día hablar de esto, ¿no? Del fascismo, cómo se relaciona, la relación entre ellos, cómo se ayudan mutuamente e intentar también ver por qué la izquierda no hace lo mismo. Uno de los grandes problemas de la izquierda y de los movimientos progresistas es que no hay tanta conexión y tanto apoyo y tanta unión entre ellos, ¿no? Sería bueno también hablar un poco de eso. Verdade. Entonces, un gusto recibirlo aquí en el Cotidiano. Muchas gracias. Muito obrigado a todos aí que acompanham o nosso canal, que acompanham o Cotidiano. Pedimos que, se você ainda não é inscrito, que se inscreva, que ative o sininho, deixe o like nesse vídeo e compartilhe aí nos seus grupos para a gente estar alcançando o maior número de pessoas. Fiquem ligados aí nas nossas redes e no Cotidiano, que a gente tem programas quase que diariamente aí para discutir diversos temas do Brasil e do mundo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Buenas noches.